Dios, amén. Me toca llevar la palabra de Dios, pero más que todo quiero que el Espíritu Santo ministre su corazón, amén. Vamos a estar orando para que la palabra de Dios caiga como una semilla en buena tierra, amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote porque tú hiciste una reunión diferente, Señor, agradeciéndote porque ya desde un principio pudimos palpar de tu gloria, Señor, y queremos decirte que no nos queremos quedar con esto que tenemos, queremos ir por más, Señor, queremos sentirte mucho más, queremos, Señor, amarte mucho más, queremos agradar tu corazón mucho más en este tiempo, Señor. Por eso en esta hora, que esta palabra lleve la impartición de tu Espíritu Santo, Señor, para que caiga buena tierra y produzca frutos de tu Espíritu. En esta hora, ven, Espíritu Santo de Dios, y ministra nuestra vida, llénanos desde la cabeza hasta los pies y úngenos para ser empoderados por tu unción, para ser empoderados por tu presencia. Y sobre todas las cosas queremos decirte que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios que todo lo puede y que no hay imposibles en tu nombre. Por eso en esta hora declaramos que se imparten milagros, que se imparten sanidad, que se imparte libertad, que se imparte restauración y renovación sobre el pueblo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Puede tomarse asiento si quiere. El título de esta predicación se llama Revestidos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Versículo del 1 al 14. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 14. Si lo encontraron, decimos amén. Amén. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ante la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, él que lo levantó de los muertos, lo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos explica acerca de que nosotros, una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya no vivimos según la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Amén. Y que así como Jesús fue levantado de entre los muertos, Él también está en este tiempo para levantar nuestro espíritu. Amén. Para vivificarlo.
leer San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Amén. ¿Lo encontramos? Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y dice que el Espíritu Santo nos traerá a memoria todo aquello que Dios ya puso en nosotros. Amén. Por el Espíritu y no por la carne. Vamos a hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Porque Dios nos quiere llevar en este tiempo a que podamos ser personas que marquen una diferencia. Personas que marquen una diferencia teniendo los frutos del Espíritu. Amén. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios había dicho anteriormente que el Espíritu Santo nos traerá revelación, nos traerá recuerdo de las cosas que Él nos ha enseñado? Y acá nos habla acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Amén. Que nosotros debemos vivir conforme a los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y que debemos sujetar todas nuestras pasiones y deseos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos amor para perdonar. Amén. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos paciencia para esperar. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu, tenemos templanza, tenemos misericordia, para tener en cuenta que la persona que está a mi lado es mucho mayor que yo, y por lo tanto le voy a tener respeto por el Espíritu Santo de Dios que mora en ella. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Versículo del 8 al 11. Y este dice así: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acá en esta parte nos habla acerca del amor y del perdón.
que es muy importante tener el fruto del perdón, el fruto del amor, para perdonar, para tener misericordia y para que el enemigo no gane más ventaja sobre nosotros. Porque Dios, ya la gran mayoría la sabe, pero Dios ya nos creó con un propósito en la tierra, ¿sí? Y nos llamó y nos creó para tener un propósito de vivir en el Espíritu, de que no alimentemos más nuestra carne, que nuestra carne es maldadosa, comete cosas malas, pero si edificamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a tener paz en medio de una tribulación, vamos a tener paz en medio de una tempestad, vamos a tener paz en medio de un problema, vamos a tener fe en medio de una tribulación o de algo peligroso, vamos a tener fe para avanzar y conquistar hacia la promesa que Dios te entregó, vamos a tener amor para ayudar, para rescatar, para poder bendecir a la otra persona. Estos son los frutos del Espíritu Santo de Dios que tiene que morar en nosotros. La palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces tenemos que vencer esas obras de la carne y dejar que el Espíritu Santo de Dios vivifique en nosotros. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Amén. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Por causa del que Dios pone en ti, sos fuerte para cenar hacia la promesa que Dios te entregó. Amén. Gloria a Dios. Como le había dicho anteriormente, cuando tenemos los frutos del Espíritu, tenemos paciencia para soportar, tenemos paciencia para esperar y para heredar esa promesa que Dios te dijo. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que le fue entregado a ustedes. Gloria a Dios. El Señor nos da esa paciencia para esperar. El Señor nos da esa paciencia, ese amor, esa fe para enfrentar cualquier tribulación. Solamente tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Amén. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Gloria a Dios. Bien, la palabra de Dios dice, y le daré un corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Dice que cuando nosotros empezamos a vivir en los frutos del Espíritu Santo, Dios nos pone un corazón nuevo. Hace que nuestro corazón empiece a sentir las cosas que son de Dios. Y ya no vemos más esa desesperación, no vemos más esa deuda, no vemos más ese problema, no vemos más todas aquellas cosas que vamos llevando sobre nuestros hombros. Quiero comentarle algo, y algo que por ahí ante la vista humana parece
tribulación, empieza a pensar dentro de su corazón: ¿qué hago? ¿Dejo? ¿Abandono? ¿Renuncio? ¿Qué voy a hacer? Me siento con esta agonía, me siento con esta aflicción, me siento con esta deuda que no puedo llevar, me siento como que ya no tengo más solución a lo que hago. Pero yo te digo algo, el humano dice eso, más Dios, el Espíritu Santo de Dios, te dice que Él te da la paciencia, Él te da la paz, Él te da la sanidad, Él te da la restauración para que tú aprendas a depender de Dios, para que aprendas a enfocarte solamente a Dios, porque un humano ante una adversidad cae. Pero el que tiene el Espíritu Santo dentro de él, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por lo tanto, debemos esforzarnos, por lo tanto, debemos empoderarnos de esa palabra y creer que para nosotros no hay nada imposible si el Espíritu Santo de Dios mora. Amén. Dentro de su corazón: ¿cómo debo yo hacer para que el Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo moren en mi vida? Y vamos a buscar, tenemos la respuesta, vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 17 y 19. Dice: orad sin cesar. ¿Para qué? Para que no apaguemos al Espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces, para que todos esos frutos permanezcan en nosotros y podamos vivir en el Espíritu, más no en la carne, tenemos que aprender a orar a Dios. Tenemos que aprender en todo tiempo a clamar a Él. ¿Sabes por qué? Porque la oración trae fortaleza. Porque la oración trae respuesta a su debido tiempo, porque Dios sabe lo que hace. Y Dios su perfecto tiempo va a darte lo que tú tanto anhelas. Y además, Dios te lo da duplicado, te lo multiplica. Porque Dios es un Dios de grande. Dios es un Dios de grandes promesas. Amén. Entonces yo, para estar revestida del Espíritu Santo, debo entender cuáles son los frutos, que es amor, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Amén. Y además, para que el Espíritu Santo no sea apagado en nosotros, debemos orar. Amén. Vamos a buscar Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya posado sobre ti, y me serás testigo tu familia, tu nación, tu pueblo, me serás testigo todas las naciones que van alrededor tuya, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos en tu palabra. Gloria a Dios. Es necesario que en este tiempo, para vivir un tiempo de mayor gloria, donde en este lugar haya sanidad, donde haya milagro, es necesario que nos revistamos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo nos revestimos del Espíritu Santo? Venciendo las obras que son de la carne y orando sin cesar al Dios de los cielos. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 9, 10 y 14. Cuando nosotros somos revestidos del Espíritu Santo, Dios trae de sus diseños del reino y los establece en nosotros. Muchas veces se han preguntado: ¿por qué Dios no me da lo que yo tanto quiero? ¿O por qué Dios no trae una sanidad a mi cuerpo? ¿O por qué Dios no trae bendición y multiplicación en mi economía? Amén.
como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Y dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña a uno profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice acá la palabra de Dios que nos va a dar cosas que nunca antes han subido o han bajado sobre la tierra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para los hijos que le buscan. Es lo que Dios tiene preparado para los hijos que aprenden a vivir en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo del 5 al 10. Isaías 35, versículo del 5 al 10. Cuando nosotros recibimos eso del Espíritu, eso que no fue entregado a nadie, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los ojos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en bandeaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será su lugar de cañas y puntos. Y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
presencia. Amén. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Papá Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque como tú nos dijiste, tu Espíritu Santo nos recordaría de aquello que tú me has mostrado. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que tomes tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Que tomes tu lugar en mi familia. Que tomes tu lugar en mi corazón. Que tomes tu lugar en mis adversidades, en mis problemas, Señor. Papá Dios, y haz que nosotros se renueve tu espíritu recto. Crea en nosotros un nuevo corazón limpio, un nuevo corazón puro, un nuevo corazón que dependa de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora rendimos nuestra voluntad, nuestro deseo, rendimos lo que nosotros queremos hacer para que tu gloria permanezca en nosotros, para que tu gloria se vea en nuestra vida, Señor. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, y sigue perfeccionándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El altar está abierto para aquellos que quieran ser revestidos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que así como estuvo el Espíritu Santo en el Pentecostés, venga acá adelante en el lugar donde estés y quédate de rodilla delante en su presencia. Y ante el peso de su gloria, tú tengas que adorarle. Amén. Sin importar quién está a tu lado. Amén. Ven, Espíritu